Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete si no lo estás. Personajes, animes y mangas no son de mi propiedad, créditos para sus respectivos creadores. Capítulo 7. Demostración. La luna en lo alto sería el testigo más atento de la batalla que estaba a punto de desatarse en aquel prado desolador en donde la angustia por parte de los televidentes se percibía. Una brisa tenue se presentó en los alrededores, funcionando como una burda antelación de lo que sucedería en los próximos segundos. Los ojos de Akaza no perdían de vista la figura de su presa, la orden de Muzan resonaba en su cabeza constantemente. A simple vista el joven que ahora sería su rival no presentaba un problema a tener en cuenta. Ese sería el pensamiento del demonio si no supiera el peligro que el Son presentaba para la organización en la que era partícipe. Dime, Son Goku, ¿qué es ese poder que guardas? Es impresionante lo que puedes hacer a pesar de no tener experiencia en batalla. Aún con esa desventaja lograste derrotar a Daki y Whitar tú solo. Akaza interrogó, decidiendo aplazar un poco más el momento por el cual eran llamados. Pero sus razones tenía y no eran unas que pudiera pasar por alto. Ese golpe, esa técnica, fue algo que la tercera creciente no había sentido antes en su vida tan longeva. Su instinto le pedía saber más de este chico, porque aunque su misión no era otra más que sino matar a Goku, la idea de que el joven podía darle una verdadera contienda le motivaba más que otro aspecto, dejando todo en segundo plano. ¿Me vas a contar? Volvió a preguntar Akaza ante el silencio que Goku presentaba, esperando que el azabache dijese alguna frase al respecto. Cállate, no le diré algo a un tipo como tú. La respuesta tan ansiada llegó, una que hizo entrecerrar la mirada del demonio. Si no le contestaría por las buenas, entonces no quedaba más opción que hacerlo hablar a cuestión de golpes. Su intriga era mucha como para simplemente deshacerla y descartarla. Antes de matarte haré que hable, Son Goku. No creas que por vencer a Whitaro vas a poder conmigo, soy diferente a ellos. Akaza concluyó, listo para darle por fin comienzo a la batalla, y eso se dejó ver cuando clavó su pierna en la superficie, la cual rompió el concreto, se inclinó un poco hacia abajo con apoyo en su base, y dejando un brazo estirado en dirección a Goku sacó a relucir su técnica de sangre demoníaca, en donde una postura de lucha bastante completa vino acompañado de unas marcas bajo él, que se entrelazaron en forma de un copo de nieve iluminado por el brillo azul que le caracterizaba a ese poder temido incluso entre los demonios. Destrucción total. El cuerpo de Goku tomó más precaución ante lo que acontecía. Su rival finalmente parecía dignarse en dar el movimiento inicial, agarró con más fuerza su roja arma y la posicionó de manera más cómoda. Su ser le pedía tomar la más mínima precaución contra Akaza, puesto que sin siquiera todavía enfrentarle directamente, sabía que era más fuerte que la luna que noches antes mató con sus propias manos, y conseguir una hazaña similar era ahora más complicado. Akaza arremetió en contra el pilar del báculo con una velocidad que palpó lo absurdo, un estallido de desplazamiento que su único rastro fue el pequeño cráter que el portador de dicha rapidez dejó en donde antes estaba. El demonio sin perder tiempo arremetió con un duro golpe hacia su contrincante, el cual no perdió tiempo y haciendo lo único que podía hacer ante esa demostración era cubrirse con el armamento que tembló junto a sus músculos. Cuando el impacto encontró destino y le hizo retroceder, sabiendo y confirmando lo que con antes pensó, era muy poderoso, Akaza no se detuvo en ese solo ataque, sonriente ante la emoción, azotó más de esos poderosos puños que viajaban como cometas y que al chocar con el carmesí báculo dejaba una onda azul que parecía potenciar las embestidas, que como podía Goku trataba de repeler. Vamos, Son Goku, demuéstrame nuevamente ese poder. Entre aquel bombardeo de golpes, Akaza no ocultó su euforía exagerada, siguiendo con la ofensiva insaciable que parecía tener acorralado al Son, que luchaba para no dejar que aquellos nudillos rompieran la defensa mantenida. Uno de esos devastadores golpes por fin encontró un destino próspero en el instante que se infiltró entre la postura del Son e impactó en el estómago del muchacho, el cual arrastró sus pies hacia atrás.
Por un momento pensó que el desenlace de la contienda sería el mismo que con cualquier otro cazador que haya enfrentado, pero rápidamente su alegría volvió a manifestarse cuando el Son logró resistirlo y no presentaba en su semblante alguna mueca de dolor. Sin dudas el demonio era poseedor de una brutal fuerza, sin embargo su duro cuerpo logró servir como escudo y su resistencia no le permitió ceder por el impacto. Sí, es más fuerte que esos dos. Pensó y comenzó a enderezarse, manteniendo fijos sus sentidos en el demonio. Increíble Son Goku, eres muy fuerte, ese golpe llevaba lo suficiente como para romper a una persona en dos. Exclamó el demonio. Bien, prepárate. A gran velocidad redujo la distancia, y extendiendo nuevamente sus brazos lo intentó alcanzar, pero el chico le esquivó totalmente. El demonio no se detuvo, golpeó gran cantidad de veces, pero a diferencia de hace unos momentos atrás en donde Goku se veía sofocado, los nudillos de Akaza nunca pudieron siquiera rozar al pelinegro que de igual forma continuaba evadiéndole. Los compañeros del humano que mantenían total atención se impresionaban por lo poco que podían visualizar por la velocidad que ambos luchadores usaban, pero que era suficiente para percibir la agilidad del Son. El viento se esparcía en ráfagas que se dispersaban y el suelo era víctima de la presión en la que se veía sometido. Goku continuaba evadiendo golpe tras golpe, hasta que con un salto aumentó la distancia. Deja de huir Son Goku, demuéstrame lo que vales, no huyas más. Akaza señaló y se enderezó, aunque después dibujó una gran sonrisa de emoción. Estiró sus brazos y recobró una postura diferente, esta vez sus puños se posaron al frente y sus piernas se flexionaron un poco y Goku le correspondió de la misma manera, manejando el báculo entre los dedos sus dedos. Al segundo siguiente el demonio desapareció, demostrando que la cúspide de su velocidad estaba muy lejos de la realidad, asimismo la potencia de sus fugaces golpes y la presión de sus movimientos, presionaron una vez más al inesperado contrincante. Goku le está siguiendo el ritmo, es impresionante, pero le veo también muy acorralado, la velocidad de ese demonio está en otro nivel. Rengoku opinó de la situación, iluminándose entre su iris los destellos azulejos que cada colisión causaba. Los demás no dijeron nada, pero tampoco era necesario, sus rostros reflejaban la angustia que sentían por su amigo, deseando que se librara de aquella prisión en la que se veía sometido. Mierda, es demasiado rápido. Akaza no entendía lo que pasaba ante sus ojos, aun cuando debían no poder observarle, de manera casi absurda ese báculo resaltante en la oscuridad se movía de forma casi imposible, el portador solo lo usaba para una sola función, desviar sus ataques y poco más, no parecía tener intención de golpearle, algo que lo frustró y haciendo que sus venas se resaltasen sobre la dura piel de Akaza, colocó más poder en cada puñetazo que el azabache lograba soportar a duras penas, y siendo un conocedor en artes marciales, Akaza supo que su oponente era un experto, aquello solo servía como catalizador para que su vigor se incendiase con cada segundo que pasaba. Los brazos le crujían, sus piernas parecían perder fuerza a medida que recibía más de esos movimientos. Goku, a pesar de mantener presuntamente a raya a la creciente superior, él más que nadie sabía que eso muy pronto no sería más así, pues su ser empezaba a ceder, debía quitárselo de encima y su plan dio comienzo al momento de repeler ese último puño y con su báculo se adelantó a cualquier otro acto de Akaza acompañado de un movimiento ascendente con su báculo que pudo hacer retroceder al demonio que por los cielos se elevó y apartó. Perfecto Son Goku, sigue así. En la penumbra de los aires, Akaza hizo brillar sus ojos amarillentos que fulminaron la figura de Goku. Al parecer, el chico atacaría después de tanto tiempo esquivando y ese hecho parecía incrementar el gozo de su alma por poder disfrutar una buena batalla. Akaza se enderezó antes de que la gravedad hiciera su trabajo, pronto mostraría más de su rico arsenal repleto de técnicas devastadoras.
Los puños del demonio, para la confusión de los presentes, golpeaba ahora el aire solitario ante él. Goku no tardó mucho en darse cuenta de las intenciones de su enemigo, pudiendo observar en las sombras aquellas ondas de choque que viajaron con precipitación hacia el joven Pilar, que usó nuevamente su báculo con la misma función, recibiendo golpes invisibles producto de la presión que logró crear la tercera creciente a punta de fuerza bruta, tomando el rol de proyectiles que insaciablemente seguían con su proceso de dañar al chico. Con cada impacto los pies de Goku se hundían en la tierra y agrietaba la corteza. No podía atacarle gracias a la distancia que ahora mantenían, tampoco podía acercarse puesto que su mortífero adversario no mermaba en sus ataques comprimidos. Akaza descendió después de hacerlo planeado. Su vuelo concluyó junto a eso su asedio, tomó una vez más la iniciativa y se abalanzó con premura hacia Goku, el cual tenía ahora mismo sus huesos entumecidos, no estando preparado para lo que se venía, lo cual fue una serie de golpes devastadores, que no pudo anticipar y dañó algunos órganos del Son, que esta vez sí sintió la potencia del demonio y su defensa fue totalmente superada. Vamos Son Goku, demuestra más de lo que aparentas. El cansancio no era visible en Akaza, a pesar de buscar sin parar lo que acabo de conseguir. Por otro lado, Goku hinchaba y retraía su pecho constantemente, la sangre se presentó en la comisura de sus labios, y uno de sus ojos luchaba por abrirse producto del desgaste. Estaba bastante mala la situación, la tercera creciente parecía superarle en todo, y lo único que había mostrado a lo largo del combate eran sus buenos reflejos, más en su contraataque dejaba mucho que desear. Pero algo lentamente se avivó en él, sus pulmones bombearon con más rigidez, y su mirada se volvió sombría mientras que ahora los mechones de cabello cubrían parte de su rostro. La brisa sirvió como heraldo de la muerte que venía, una imagen conocida estaba a punto de surgir una vez más, la ira de Goku, su arma más letal, salía poco a poco, no podía permitir más esta situación. Sus seres queridos una vez más se hallaron ilustrados en los recuerdos tétricos que noche tras noche le atormentaban. Era como si algo le mostrase esa imagen que era el interconector para hacer surgir del sufragio interno del chico su verdadero ser, el verdadero Son Goku. Goku. Kyojuro-san, ayúdele. Tanjiro le pidió al Pilar de la Llama en socorro del pelinegro, pero este no se movió, haciendo que sus acompañantes se preguntaran el por qué no intervenía. ¿Qué es esta presión? El rubio manifestó, ignorando los reclamos de los cazadores, que no entendieron muy bien a lo que se refería su superior, pero pronto lo sabrían. Presenciaran el mal que acabó con la sexta luna superior y hacía que Muzan buscará con ansias la muerte del joven. No, perderé, ganaré a como de lugar, mis padres, mi familia, mi hogar, ustedes todo lo han destruido, esos ojos me repugnan, te mataré. Goku expresó con frialdad, recompuso su cuerpo, una nueva brisa tomó lugar y movió los mechones de cabello del chico y dejó ver un poco esos ojos opacos, que aguardaba una furia que vivía siempre en él, y aquel sentir alimentaba más esa bestia que los recuerdos amargos han formado. Akaza se mostró impresionado por cómo todo se estaba tornando. Gracias a su brújula pudo vislumbrar el poder del Son que aumentaba lentamente. Esas palabras le hicieron temblar un poco sin comprender exactamente el motivo del por qué. Su piel actuaba en reacción a lo que pasaba ante sus narices. Su sonrisa confiada lentamente se borró de sus labios. ¿Qué era esto? Tenía el control del enfrentamiento, entonces ¿por qué se veía como si los papeles estuviesen intercambiados? ¿Qué tratas de decir con eso, Son Goku? Aprovechando el cese momentáneo, Akaza decidió preguntar. ¿Te gusta matar? ¿Te gusta destruir todo lo que ante ti se pone? ¿Te gusta arruinar vidas? Dime. ¿Es eso lo que les gusta hacer? Su actitud cambió de manera drástica, no era el mismo sujeto de antes y Akaza sintió como si ahora tuviera una persona totalmente diferente. ¿De qué hablaba? Deja de decir tantas idioteces, Son Goku, acabaré contigo, eso es lo que pasará y me importa una mierda lo que trates de decir. También la forma de actuar del demonio tomó un gran giro, su confianza ahora se vio opacada por un nervio visible y apretaba sus dientes con fuerza, sus manos se contrajeron fuertemente y aquellos ojos, que mostraban su posición en la guardia de Muzan, se dilataron en ira producto de la frustración, que raramente cayó y fue presa.
Goku subió su cabeza un poco más, dedicándole a su enemigo una mirada frívola, la cual le trajo un mal presagio al demonio que inmediatamente y sin decir más palabra arremetió sin pensar en contra de ese ser, le borraría esa arrogancia para nada justificada al pilar del báculo, que solo hacía crecer más el misterio que le rodeaba. Una potente colisión meció la zona de batalla, Rengoku y los demás se agacharon y perdieron el equilibrio por tal azote el cual provocó que unas oscuras aves abandonasen sus nidos en las copas de los árboles y griñaran lejos de donde los hechos se procesaban. Los compañeros del Son se preocuparon y no era para menos, un cúmulo de polvo les impedía ver más allá, esperaban lo peor pero después de pocos segundos, los cuales fueron suficientes para que esa cortina se marchara, vieron incrédulos a Goku, deteniendo con su puño el golpe de Akaza, el cual abrió con sorpresa su iris, y dicho descuido involuntario fue pagado con un dolor en su barbilla producto de un rodillazo de Goku, dio un paso atrás y la sangre salió entre la nariz de la tercera creciente y lo más rápido que podía, bajó su cráneo para no perder la figura del joven el cual ya no estaba en su posición original. No entendía nada, todo era extraño para el demonio, su brújula no parecía efectuar la función que debía procesar, otro golpe se clavó en su cabeza, para ser más claro en su mandíbula y como el primer golpe de Goku, se le fue arrancada esa zona del cuerpo, no pudiendo evitar arrastrarse por el suelo y detenerse al impactar contra la dura corteza de un árbol el cual fue partido sin esfuerzo alguno. Nadie creía lo que pasaba, nadie excepto el protagonista que volvió a posar ante la atención de todos en medio de ese amplio claro con el mismo semblante tomado hace momentos, su báculo, sostenido con firmeza en su mano izquierda, sin algún indicio o algo que le dejara como el culpable de dañar a la tercera creciente, en cambio, su mano contraria derramaba desde sus nudillos la sangre seguramente del adversario a derrotar, había sido un golpe limpio. Un brillo vislumbró entre la oscuridad de esa destrucción que le acogió sin retención, otra brisa llenó el vacío que había, la figura de Akaza se dejó ver ante la luz de la luna, una gran cantidad de elixir no paraba de caer de la zona más lastimada, su ira, servía de camuflaje para el dolor que en esos instantes experimentaba. Con una gran presión en su poder regenerativo, pudo volver a cubrir las zonas arrancadas de su carne, pero como siempre y en parte por la habilidad poco común del Son, no del todo. Son Goku. Akaza gritó el nombre del pilar, quien no se halló temeroso a pesar de las ansias de muerte que ahora se le eran dirigidas, guardando silencio, optando por una postura ante la incertidumbre de lo que ocurriría. Eran pocas veces que se veía acorralado de tal forma, más de 100 años y eran pocos rivales que lo hacían llevar a tales extremos, y solo con 2 golpes, esto sin dudas debía ponerle feliz, Goku mostraba ahora de qué estaba hecho, pero algo no hacía que aquello lo dominara, era raro, todo era intrigante, Goku, ¿quién era? ¿Por qué su brújula no le funcionaba como debía? No pudo prever esos devastadores contraataques y ahora dejaría de lado toda diversión, lo mataría. Bajó su centro de gravedad con ambos brazos estirados a un lado y seguido, su físico desapareció como si su figura se hubiese evaporado en el aire, semejante acción sirvió para revelar una de las más peligrosas técnicas del demonio, el cual se movió con dirección hacia Goku con sus puños repletos en esa aura azul que pretendía ocasionar una gran devastación. Un movimiento incapaz de ser esquivado para cualquier pilar o cazador existente, pero que para el Son fue todo lo contrario, porque antes de que ese choque llegara a su destino, agachó su cuerpo y ese golpe junto a su dueño siguieron de largo y atrás del joven una poderosa explosión asoló y hizo saltar por los aires múltiples escombros y restos de árboles. Maldito Son Goku. Akaza masculló con fastidio, volviendo una vez más a la ofensiva con su estilo de pelea bastante pulido durante años que se veía ahora inutilizada, por lo que dejando a un lado sus puños que tanto le habían servido hasta llegado este momento crucial, le dio paso a sus piernas que para nada bajaron la potencia en que sus extremidades superiores relucían, una de esas patadas buscó en alcanzar al chico, quien no retrocedió ante la inminencia y agarrando el impacto, le detuvo en seco, mostrando una gran fortaleza en su muñeca y palma y Akaza una vez más no evitó su impresión, pero consciente del peligro que conllevaba estar tan vulnerable, con su otro pie buscó en desprenderse de Goku al direccionarlo a su cabeza logrando más no dañarlo alejar al Son.
Goku se desplazó un poco hacia atrás y cuando visualizó su objetivo, tomó ahora la iniciativa por primera vez en la batalla, mostrando sus habilidades y buscó en golpear con su arma a un costado de la tercera luna superior, quien cubrió y amortiguó esa fuerza con su antebrazo, pero una corriente le recorrió toda su piel y huesos, como un frío que entra en las pomuras de la carne. Sin dudas tenía mucho poder físico este supuesto humano, no obstante, no se dejaría intimidar por eso y dejando ver el porqué de su rango entre los demonios, pudo balancear su puño hacia un punto crítico del Son, quien contrajo rápidamente su báculo para bloquearle, algo que sirvió pero no como se esperaba, ya que esta vez cedió a la onda de fuerza empleada por la superior, quien logró desprender de las manos de su rival su arma, la cual servía como equilibrio para el azabache según lo mostrado, aunque esa idea se derrumbó casi de inmediato, porque ante todo pronóstico Goku se batió en un duelo de artes marciales, algo que no había mostrado en todo. Ante la impresión que le invadió, Akaza fue víctima de un puñetazo en todo su rostro que una vez más le hizo derramar sangre. Akaza en esta ocasión evadió el dolor tan mortífero que le dominó, ese poder tan devastador podía compararse al suyo, pero no había tiempo para detenerse en eso. Goku era un rival duro y las palabras de Muzan otra vez le susurraron en lo más profundo del subconsciente, no podía bajar la guardia y mucho menos desistir ante el poderoso enemigo. Akaza volvió a mostrar su juego de impactos, puño tras puño, pero Goku, como si tuviera el báculo en posición, repelía cada embestida con sus mismas manos cerradas fuertemente, haciendo que pequeñas ondas emergieran entre ellos y se expandieran en un ruido atordecedor. ¿Por qué no puedo romper su defensa? ¿Por qué no puedo darle un maldito golpe? Akaza seguía con sus movimientos, poniendo más y más potencia, pero el chico seguía respondiéndole de la misma forma. Su mirada se notaba tranquila, a diferencia de Akaza que crujía sus dientes, la calma que lo representaba resultaba aterradora. La rapidez de ambos cuerpos moverse era excepcional y ya los espectadores que más allá aguardaban no podían ver nada, solo los rastros de destrucción que eran los vestigios de un antiguo colapso de fuerza. La corriente de aires desprendían grandes calamidades, los árboles se tambaleaban forzosos por lo acontecido, esto era algo inusual, un pilar, haciéndole frente a la tercera creciente, rivales a los cuales se necesitaba más de una Sira para frenarle, era algo impresionante que uno solo haga incluso más, y si se toma en cuenta que Goku no era más que un principiante con dicho rango, solo hacía que aumentara más su popularidad y que dejaba claro una vez más los misterios que este hombre pudiera esconder. Los intercambios seguían, Akaza poco a poco era llevado a tal punto que ahora era él quien repelía las palmas contraídas de Goku, su agilidad y destreza evolucionaban y la luna se vio acorralada en el campo marcial donde más se destacaba, siendo superado y no pudo aguantar por mucho tiempo ese más con su defensa y recibió múltiples impactos por su cuerpo que le infligieron un gran sufrimiento y le hizo arrastrarse por el terreno. ¿Qué es esto? No puede estar pasándome esto, su poder sigue aumentando y mis técnicas no le hacen efecto. Las rodillas de Akaza entraban en contacto con la plataforma de tierra, varios cráteres decoraban el entorno, sus manos le apoyaban y su mirada señalaba con repudio a Goku que seguía igual de implacable, con un rastro de rojo en sus pupilas que florecían entre las sombras nocturnas. Akaza pudo notar algo, en su estado lamentable, logró dar con una extraña energía que parecía salir del cuerpo de Goku, aquello formaba una silueta tenebrosa a espaldas y por encima del chico portador del báculo. ¿Qué pasaba ahora? El final de la batalla parecía acercarse cada vez más, las sonrisas de los cazadores era palpable, su amigo tenía al parecer la victoria casi segura ante todo problema surgido durante este reñido duelo, aunque ellos también se hacían la misma pregunta que Akaza. Goku era alguien diferente, su vista parecía muerta, sus ojos se dilataban con un profundo vacío. Goku tomó en posición su arma que estaba incrustada en la tierra a pocos pasos a su derecha, señaló a continuación al demonio quien ante las intenciones claras del Son se puso de pie como pudo para seguir con la batalla, pero que no parecía querer seguir y un raro cansancio le jugó en contra, sus huesos le dolían,
cada fibra de su ser gritaba en agonía. Esos puños del pilar del báculo no eran para nada suaves, dejando tal sensación como una marca que lo haría recordar por el resto de sus días. No era alguien ordinario y no había dudas de aquello. No quería desistir tampoco a pesar de la situación desfavorable. Muzan le confió esta misión. Shibuya no podía verle a la cara a su superior, debía dar más de sí, y entre esa desesperación la tercera de las más fuertes entre las lunas sonrió contra todo pronóstico. Su sangre seguía saliendo de sus fauces, e ignorando lo que hace tiempo le infringía habló. Está bien Son Goku, serás el primero en ver lo que en verdad puedo hacer, prepárate, te voy a matar a como de lugar. Goku por fin mostró un gesto después de tanto, entrecerró su vista con desaprobación a esas declaraciones de Akaza, pretendía terminar ya con esto pero el demonio seguía insistiendo y a palabras suyas aún tenía unas bajo la manga la cual le dio curiosidad por saber qué podía ser, podía esperar cualquier cosa de una luna creciente y ese misterio fue lo suficientemente alertante como para hacerlo prepararse ante lo que venía. Estilo final. Comenzó a decir pero no pudo terminar cuando algo inesperado sucedió, la figura del demonio se esfumó ante las narices de todos, sin dejar rastro alguno y Goku abrió un poco sus ojos, no sentía la presencia de su antiguo contrincante y dejando a un lado la precaución, miró por todos lados en busca de su paradero, pero al parecer se había marchado misteriosamente, aunque antes de eso, sus oídos pudieron percibir tenuemente el sonido de una biwa, aquello podía servir para saber dónde se había metido la tercera creciente. Fin del capítulo 7.